Mira, Nando, estaba viendo acá un poco lo que es la historia de Terry Davis. ¿Vos la conocías? Bueno, sí, en algún momento escuché hablar de Terry Davis, ¿no? Una especie de fanático Bueno, religioso. viste, parece bastante interesante, viste, como que el tipo es un programador, supuestamente así como que empezó a perder el equilibrio mental en algún punto, hizo una especie de sistema operativo como para Dios o algo así. Bueno, no lo veo mal. O sea, el tipo tuvo mucha genialidad para hacerlo, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, como que hasta escribió su propio lenguaje de programación, Policy o algo por el estilo. Bueno, pero podríamos empezar a analizarlo un poco, ¿no? ¿Vos qué decís? En vez de estar hablando entre nosotros, podemos contar un poquito qué es lo que fue de su vida. Bueno, está bien, tenés razón, mejor podríamos analizarlo así y hacer algún videito de Terry, ¿no? Como que decís, lo hacemos, ¿no? Sí, hacemos. Vamos a hacer un videito de Terry que aparte se lo merece, un Bueno, loco. vamos arriba entonces. Bueno, gente, Terry Davis y Temple2, como ya adelantamos en la introducción, me voy a basar un poco en cómo está estructurado en Wikipedia, no particularmente porque haya leído todo de ahí, sino porque me parece que está mejor organizado ahí un poquito la historia de cómo viene. Leí alguna otra cosa por otro lado, vamos a ir agregando algún dato. Y la idea central del video es basarnos un poco en lo que fue Terry Davis, su vida, y posteriormente tocar un poquito Templeos, pero no me voy a centrar demasiado en el propio Templeos, porque la idea es quizás a futuro hacer un video exclusivamente de Templeos y hablando un poquito más específico sobre él. Pero bueno, tengamos un poco presente la idea. Igualmente vamos a hablar de eso. Y comenzamos. Bueno, Terrence Andrew Davis nació en West Allis el 15 de diciembre de 1969. Fue un programador de computadoras estadounidenses y creó y diseñó por sí mismo el sistema operativo completo llamado Templeos. Ese sería como el resumen de todo, ¿no? De Terry Davis y de Templeos. Como decíamos, Davis nace en West Allis, Wisconsin, y fue el séptimo de 8 hermanos. Una familia numerosa donde su padre era ingeniero industrial. Y de niño ya tuvo su primer acercamiento a las computadoras porque tuvo una Apple II. Y a su vez aprendió Assembly desde una Commodore 64, ¿no? Dicho sea de paso, hicimos un video sobre los 40 años de Amiga que viene con la empresa Commodore. Por si no lo vieron también lo pueden ir a ver. Pero es una pieza angular de lo que es la informática y el desarrollo de la misma. Así que recomiendo. Volviendo, él llega a la universidad, bueno, siempre fue, ya decíamos, eso, fue una persona que desde joven estuvo implicada en lo que era la informática, siempre le interesó, se recibe como ingeniero eléctrico en la universidad y ahí empieza a trabajar durante varios años para Ticketmaster como programador de máquinas VAX. Hasta acá todo bien, una persona dedicada a la tecnología desde muy joven, que se graduó en la universidad como ingeniero eléctrico y además consigue trabajo como programador para una empresa durante varios años. ¿Qué pasa? A partir de 1996 él empieza a sentir algunos sucesos un poco extraños, digamos. Davis empieza a sentir de que hay personas de traje negro que lo siguen, empieza a tener algunas alucinaciones con extraterrestres y que la CIA lo está persiguiendo. Me hace acordar un poco a mí, alucinaciones con extraterrestres, la CIA me persigue. Como les decía, empieza a tener estos episodios donde primero se lo diagnostica con trastorno bipolar para después rediagnosticarlo con esquizofrenia. En algún punto, Terry, dentro de sus alucinaciones, empieza a sentir que está hablando con Dios, o entiende que Dios le está hablando y le está diciendo que necesita algo. Dios necesita que cree el tercer templo, que va a ser un templo en forma de sistema operativo. Terry Davis decide crear Temple OS. TempleOS es muy particular porque TempleOS no se basa en nada. TempleOS es un sistema operativo por sí mismo, pero no solamente es un sistema operativo por sí mismo y no está basado en ningún otro, como si fuese por ejemplo un Linux from scratch. Él crea el lenguaje Holy C, que es una especie de lenguaje modificado de estilo C, con el cual construye todo TempleOS. Tiene algunas particularidades, por ejemplo en el entorno gráfico que tiene que ser de 640x480, tiene que ser en 16 colores, algunas, por ejemplo, particularidades que no tiene internet tampoco. Se le pueden hacer muchas críticas del tipo práctico, mejor dicho, ya que en realidad no tiene demasiada utilidad al día de hoy TempleOS como un sistema operativo cotidiano, ¿no? Porque ¿qué pasa? TempleOS está diseñado de otra manera. TempleOS está diseñado para hacer justamente ese punto de encuentro entre vos y Dios, ¿no? Tenía un software particularmente que le decía el oráculo. El oráculo te daba un versículo aleatorio de la Biblia y bueno, y vos lo interpretabas básicamente, ¿no? Como un oráculo que te da mensajes un poco ambiguos para que vos saques tus propias conclusiones.
A lo largo del tiempo, ya habiendo iniciado este proyecto de tener a Temple.os, que ya había salido, él empieza a tener una pequeña comunidad de usuarios que lo empiezan a seguir porque lo tienden como un programador muy inteligente. Incluso él se autoproclamaba el programador más inteligente del mundo, modestia aparte, claramente. Pero que no estaba tan alejado de la realidad tampoco, ¿no? Vamos a entender que el tipo básicamente hizo todo él solo y la verdad que requiere mucho conocimiento. Pero bueno, él empieza a hacerse como una imagen viral dentro de lo que es el ámbito de internet, la programación, los sistemas operativos, etc. Y de igual manera se lo trataba tanto de super genio como de loco, básicamente. Durante todos estos años, Terry vive básicamente de la pensión que le dan por el tema de la esquizofrenia, que tiene que estar medicado, etcétera, etcétera. Así continúa viviendo con sus padres y así es durante varios años, hasta que llegan a un punto en el que decide irse de la casa de sus padres y empieza a transitar un poco en la calle. Él ya era conocido dentro del ámbito informático, a veces se le hacían entrevistas, él hacía mucho streaming, muchos videos sobre Temple.os y sobre otros temas. Algo que vale aclarar sobre Terry Davis es que era una persona que cuando tenía que hablar de informática, de computación, de compiladores, etcétera, 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 siempre estaba lúcido. No había una pregunta que te contestara mal o que te dijera algo que no correspondía realmente a lo que tenía que decir. Incluso podemos decir que hasta era una persona hasta carismática porque contaba chistes y todo en algunos directos. Yo estuve viendo alguno. There's a joke. What do you use Internet Explorer for? No, to download Firefox. Llegado el punto donde él empieza, digamos, a transitar su vida en las calles, donde varias personas de la comunidad que más o menos lo iban siguiendo, le ofrecieron incluso lugares de cobijo, algunas provisiones, etc. En algún punto empieza a caminar por las vías del ferrocarril hasta que de repente le pega desde atrás y fallece Terry Davis. Siempre quedó en duda si fue un accidente, si fue un suicidio. Él en aquel momento estaba dejando de tomar los fármacos que lo ayudaban a más o menos mantener su equilibrio mental, porque decía que le sacaban su parte creativa. No es la primera vez que, hablando de forma X, escucho cosas así, como que ese tipo de fármacos también van apagando un poco esa cosa que los hace un poco diferentes a las personas que ven el mundo de otra manera. Y obviamente no estoy en contra del uso de fármacos, todo lo contrario. Me parece que hubiese estado bueno que Terry hubiese tenido un mejor acompañamiento en el tránsito de, digamos, de sus afecciones. Y bueno, nada, sabemos que la historia hoy es esa. Dejó de tomar los fármacos, empezó a caminar por las vías del tren y tuvo ese accidente que termina con su vida, lamentablemente. Pero no así con su legado. Temple.os es una pieza interesante y diferente a cómo vemos el software. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Es que Temple.os no fue pensado para la practicidad, no fue un sistema operativo pensado para el uso cotidiano de tener que usar un procesador de, digamos, no sé, un procesador de texto, un software de diapositivas, una planilla de cálculo. No fue pensado incluso para entrar a internet, no tenía internet porque no quería que fuera contaminado por algo afuera. Era un software muy distinto y aún así era un sistema operativo completo porque se podía básicamente hacer todo desde ahí. Tenía algunos juegos, tenía este famoso oráculo, tenía algunos otros programas, incluso tenía claramente su propio kernel, sus propios compiladores y sus propios programas generados para él. Pero estaba pensado para que fuera un punto de encuentro, un templo donde vos tuvieses la cercanía con Dios y pudieras comunicarte con él. Como concepto, como idea, es una manera muy interesante de empezar a ver el desarrollo de software, o una manera muy interesante de lo que se vio en lo que fue el desarrollo de software. Él no pensó en un sistema práctico para todo el mundo, él pensó en su proyecto, en lo que él quería hacer, y de una manera muy interesante tuvo un resultado bastante diferente a lo que cualquiera hubiese esperado. Sin duda, el legado de Terry Davis va a continuar por mucho tiempo, sigue siendo una pieza muy interesante de ver, de estudiar y de conocer. Y nos muestra que la determinación, la creatividad y la capacidad de una persona no tiene límites. Antes de irme no me quiero olvidar de una cosa más, y es que todavía tenemos la web de Temple.os para visitar, donde se puede descargar la última versión de Temple.os que generó en su momento Terry Davis, y donde hay algunas otras páginas donde referirse, ¿no? Por ejemplo, tiene algunas comunidades en Reddit, el Discord de Temple.os, Revolt, Temple.os en Ryzen IRC, hay una comunidad de Steam que no estoy particularmente familiarizado con qué es, y tenemos también un Discord para usuarios de Temple.os que dice David Nims Church of Temple.os, y hay algún fork también que se llama SealOS,
que voy a tener en cuenta y seguramente haga algún video hablando particularmente de Temple OS para verlo un poco, ver de qué se trata. Y seguramente hablemos un poco de los forks o del fork o de los forks que haya de Temple OS, como para saber un poquito más del tema. Por último, y muy importante, hablando de todo este tema de la salud mental, todas las donaciones que se hacen a los, digamos, a la causa esta de Terry Davis va para lugares donde ayudan a las personas que estén pasando por dificultades de este tipo mental, ¿no? Por ejemplo, The Brain and Behavior Research Foundation y el National Alliance on Mental Illness. Así que bueno, ahora sí, con esto voy a cerrar más o menos el video de hoy y con una pequeña reflexión. Recuerde, cualquier persona que esté pasando por cualquier situación complicada, difícil, la salud mental es un tema muy importante en absolutamente todos los ámbitos, sin importar la afección que tenga. Sea depresión, bipolaridad, esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es importante poder hablar con alguien, sentirte acompañado y no tener miedo de pedir ayuda si es que la necesitas. Terry Davis, para algunos un genio, para otros un loco, pero sin duda una persona muy interesante de la cual se puede aprender muchísimo. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, por favor compártanlo, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el próximo video. Nanu nanu.